primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, convocatoria a los Verdes por Andalucía. Perdón, Izquierda Unida, los Verdes, convocatoria por Andalucía. Y para ello tiene la palabra su portavoz, la señora Douglas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Fernández. Mire usted, esta mañana yo le preguntaba al señor Viera de una forma muy amplia. Me va a permitir que sea ahora un poquito más esquemática con el relato a la hora de preguntarle. Quiero situarle una foto antes del 2001, del 2001. En ese momento, la mayoría de los ERE que conllevan un despido colectivo y que culminan con acuerdo de las partes, en esos ERE el acuerdo consiste en el pago de una vez de una indemnización que normalmente se ajusta a la indemnización por despido improcedente con un margen por exceso o por defecto mínimo. En los despidos colectivos que culminen con una prejubilación o similar, hay en dos supuestos en este momento. Estamos hablando de antes del año 2000, del 2001. Grandes empresas que tienen beneficios, además, que buscan la paz social y que interna y que pagan con su dinero el coste de tales prejubilaciones. Y, en segundo lugar, empresas con dificultades que forman parte de sectores estratégicos, el sector industrial, naval, de la minería, etcétera, y que reciben ayudas públicas incluso para prejubilaciones. Sin embargo, tras el 2001, cuando está usted dentro de esa consejería, en pequeñas empresas que no forman parte de sectores estratégicos, se pone en marcha la práctica, hasta ese momento prácticamente inédita, de pagarles el despido a sus trabajadores en el formato de prejubilaciones o similares. ¿Por qué se establece dentro de la Consejería de Empleo ese cambio de rumbo en su política? ¿O quizá fue el Parlamento el que estableció el cambio de rumbo? Señor presidente, solo a efectos informativos, señoría, decirle que yo estaba en la Consejería de Trabajo desde el año 1995. Por tanto, conozco el procedimiento hasta el año 2001, conozco las cuantías, conozco la obtención o no de la finalidad perseguida, a veces cuestionada por los propios agentes sociales y económicos, porque era, insisto, una política de Estado la que se había fijado con respecto a las ayudas a empresas en crisis y a trabajadores despedidos. Por tanto, me gustaría que a partir de este momento el término prejubilado, que es un término coloquial, dado la seriedad de esta comisión, apelemos a estos señores como titulares de convenios de garantía de renta, porque es lo que tienen, garantía de renta, y siguen siendo cotizantes a la Seguridad Social durante todo este periodo. Por tanto, son cotizantes. Familiarmente se le ha llamado prejubilado, pero son ciudadanos con convenios de garantía de renta. En tercer lugar, señorías, le quería decir que entre los criterios emanados del Estatuto y también debatidos en este Parlamento, las ayudas, además de a las empresas derivadas de la industria, tenían un objetivo de equilibrio territorial y mantenimiento de rentas en el territorio. Por tanto, la política mandatada desde este Parlamento y desde el Gobierno tuvo, además del mantenimiento en determinadas empresas de estas garantías de renta, que además no siempre era igual, señoría. Dependía y no se compensaba el despido improcedente. No, en muchas empresas, dependiendo qué, ellas pagaban su indemnización y se incorporaba a este fondo de contrato de garantía de renta. Por lo tanto, ni todos los supuestos son iguales, ni todas las situaciones son iguales. Por eso el tratamiento mandatado por el Parlamento eran tratamientos específicos individuales a las empresas y a los colectivos de trabajadores afectados. O sea que era habitual antes del 2001 esa práctica, está señalando. Si usted me explica que es habitual,
que se subvencionara esa garantía de renta a empresas pequeñas que no forman parte de sectores estratégicos. Bueno, hasta donde yo conozco, yo le puedo decir que desde mi periodo 95 que estuve aquí, empresas, por ejemplo, en Sevilla, HTM, que era del sector industrial, quiero recordar PSAP en Córdoba, quiero recordar... Sectores estratégicos, pero pequeñas empresas... Pequeñas empresas, todas no las recuerdo, como su señoría comprenderá, pero vamos, empresas que tuvieran problemas de viabilidad o sus trabajadores fueran despedidos, en aquel entonces podían recibir ayuda. De hecho, recibió para mantenimiento de renta, me estoy recordando ahora, las minas de Alquife, que percibió insistentemente renta, ayudas al mantenimiento del empleo, hasta que finalmente tuvo que sufrir la liquidación a pesar de todo el esfuerzo hecho desde el Gobierno y desde el Parlamento andaluz. Vamos, también hay aquí una petición del Grupo Popular sobre minas de Alquife en sentido de pedirle más de 1.100 millones de pesetas para el mantenimiento. No estoy hablando de minas de Alquife, estoy hablando de qué justifica pagar... Usted me deja terminar, si no le importa, digo. Minas de Alquife, una petición del Grupo Popular para el mantenimiento. Y Minas de Alquife era una empresa también de relativas dimensiones. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de qué justifica un cambio de política para que se pase a pagar un convenio en garantía de renta en una empresa de fotos, en una tienda de pintura, en un restaurante, en una empresa de 30 trabajadores. ¿Qué es lo que pasa para ese cambio de política, para que eso se generalice dentro de pequeñas empresas que no pertenecen a ningún sector estratégico, que, digamos, no plantean ninguna justificación para ello? Que se generalice el procedimiento, en definitiva. Hasta donde yo conozco, señoría, el procedimiento nunca estuvo generalizado. De hecho, no todas las empresas en crisis tuvieron ayuda, ni todos los trabajadores afectados tuvieron ayudas. Por tanto, la concreción de alguna ayuda, que en este momento yo desconozco a que usted se refiere, no la entiendo. No hubo cambio de política, hubo una concreción del equilibrio territorial y el mantenimiento de rentas en los territorios. Si alguna de esas pequeñas empresas pudieran estar incursas en esa situación, me imagino que por el director competente, según el procedimiento establecido, se daría la subvención. Hombre, habla usted de equilibrio territorial y de lo que se puede deducir de todo este procedimiento es precisamente de un desequilibrio territorial. Hemos hablado esta mañana de que existe una descompensación de la ayuda. En su caso, pues abarca un periodo de tiempo desde que es viceconsejero y luego, posteriormente, consejero, un periodo de tiempo muy largo. Y lo cierto es que en todo ese periodo tenemos empresas en la Sierra Norte de Sevilla que reciben un total de 51.527.895 euros, mientras que el resto de Andalucía recibe 30.620.907 euros. Eso puede decirse que es un desequilibrio territorial en las ayudas. ¿No le parece esto bastante anómalo? ¿Qué es lo que puede explicar una distribución de estas ayudas de una forma tan irregular? Y estamos hablando de ayudas a empresas, no ya de convenios en garantía de renta. Me imagino, señoría, que esta mañana le habrá dado debida explicación el consejero señor Viera. Bueno, yo te quiero decir, comprende la mayoría de estas ayudas a su época como titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y él habrá dado explicaciones esta mañana en el sentido que haya creído procedente. En cualquier caso, señoría, el desequilibrio que usted apunta no parte solo de la existencia de industrias de factor de tracto importante de la economía. Hay casos también por el desequilibrio inicialmente tenido como consecuencia del desarrollo o de la huida o la pérdida de rentas acumulativas históricas, se puedan producir ayudas a la creación de empresas. En cualquier caso, no fui responsable ni de la concesión ni de la cuantía y, por tanto, no tengo más que opinar sobre su manifestación. Usted, como viceconsejero, mantiene, como ha hecho esta mañana el señor Viera, que no era usted responsable del otorgamiento de las ayudas, que no tenía competencia en esa materia,
que el que las tiene el director general. De lo dicho, parece que un consejero y un viceconsejero tienen menos competencia que un director general. Parece que estamos subvirtiendo un poco el orden lógico de responsabilidad en una consejería, ¿no? Si lo establecieron sus señorías en los presupuestos cuando aprobaron el procedimiento específico. Aprobaron expresamente en los presupuestos conceder esta facultad al director general. No, perdone usted. El Parlamento en ningún momento aprueba el convenio de 17 de julio del 2011. No intente usted decir que el Parlamento ha aprobado el procedimiento porque haya aprobado una partida presupuestaria. El Parlamento en ningún caso ha dado su visto bueno a un convenio, ni a un procedimiento regulado en ese convenio que parte de la propia consejería y que no tiene ni siquiera los informes técnicos correspondientes, como ha señalado esta mañana el señor Viera. Esto empieza ya a ser preocupante, porque es que tanto el señor Viera como usted, como incluso la señora Moro del Grupo Socialista, esta tarde nos parece que han querido trasladar la responsabilidad de este caso, de este escándalo, al Parlamento de Andalucía, cuando lo cierto es que está usted diciendo que la competencia de la ayuda era del director general, que usted no sabe qué ayuda dio ese director general y que usted, que estaba al ladito del director general, no pudo controlar a ese director general como era su obligación. Y pretende ahora decirnos que ha sido el Parlamento el que ha sido responsable de eso, cuando el Parlamento lo que hace es aprobar el concepto y la cuantía. En ningún caso una inadecuada utilización de ese concepto, de esa cuantía. Un concepto, por cierto, que era distinto de ayuda a empresas, que era una transferencia de financiación al IFA. Un IFA del que, por cierto, debo decir que usted formó parte como viceconsejero. ¿Sabe usted, señor Fernández, que muchas de las ayudas han ido a empresas controladas por José Enrique Rosendo Ríos y José María Sayago Lozano, un total de 29.165.266, casi la misma cantidad que se destina a la ayuda al resto de Andalucía? ¿Sabe usted que muchas de esas ayudas otorgadas cuando usted era consejero se otorgaron sin suscribir el oportuno convenio? ¿Lo sabe? ¿Sabe que muchas de esas ayudas se otorgaron sin suscribir el correspondiente convenio? Señoría, les reitero que el presupuesto general de la Comunidad Autónoma lo conforman no solo sus guarismos, sus importes financieros, lo conforman sus anexos y sus memorias. Y si usted lo puede leer, en las memorias parlamentarias figuraba el 3.1L con todas estas características que le he dicho en mi intervención primera. Por tanto, yo no traslado responsabilidad ninguna. La responsabilidad, en su caso, si ha de haberla desde el punto de vista política, también reside en el Parlamento, en tanto en cuanto conocedor, en primera instancia, de este procedimiento que se aprobaba, o en segunda instancia, conocedor de las modificaciones presupuestarias, nunca tuvo ningún cuestionamiento en la titularidad de la persona a la que se le otorgaban las competencias. Por tanto, señoría, no soy yo ni trato de desviar responsabilidades. Describo lo acontecido desde el año 2001 al 2010, en el que fui parlamentario. Mire usted, yo no es un problema de saber o no saber, y la expresión gráfica está al lado de. Yo, como viceconsejero, en la época a la que usted se refiere, creo que tenía que coordinar, creo en total que eran en torno a 12 o 13 directores generales. Por tanto, era la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, si quiero recordar el título. Tenía 2 secretarias generales, varios directores generales importantes en cada área. Por tanto, no me sitúe al lado. Y, sobre todo, señoría, no me pida la prueba del imposible,
en Derecho, no sé si usted es licenciado o no, usted sabe que la prueba maldita es demostrar aquello que no se sabe. Demostrar el que no se conoce es imposible. Por lo tanto, le diga lo que le diga, la sospecha que usted aquí efectúa quedará. Yo le puedo decir que no conocía, porque ni era competente, ni tenía competencia, ni intervenía en las ayudas a las que usted se está refiriendo. Y las opiniones no son una cuestión de debate parlamentario, son los hechos los que tienen que debatirse en este momento. ¿No tenían ustedes reuniones cada 15 días del Consejo de Dirección en el que participaban los directores generales? El Consejo de Dirección se celebraba normalmente cada 15 días, efectivamente. Y en ellos no se informaba de los criterios que se establecían para solucionar la crisis. Crisis sociales importantísimas. Porque, hombre, cuando hay un expediente de regulación de empleo, yo lo he dicho ya, hay una convulsión social. ¿Por qué determinadas convulsiones sociales y no otras? En las reuniones del Consejo de Dirección, se celebraba cada 15 días, normalmente los directores generales informaban de la globalidad de su gestión. Excepto los problemas de trascendencia social, de importancia, llamémosle Delfín, donde todo el mundo intervenía, Santana, Cárnicas Molina, Minas de Río Tinto, que suponían una convulsión social y que todos interveníamos de todos lados y a todos los niveles, el resto de la gestión solía residenciar en el director general, toda vez que no llevaba más allá de la alarma que en el propio territorio afectado, que era resuelto con informes del delegado provincial y, en su caso, por el director general. No había ningún debate específico sobre este tipo de situaciones. ¿No percibieron en ningún momento que existía una concentración de ayuda en una determinada zona del territorio? No se ha conocido, señoría, hasta posteriormente en el tiempo. Tenga usted en cuenta que las ayudas se iban dando, por lo conocido al día de hoy, por mi parte, no de forma conjunta, sino poco a poco, por lo que he podido saber después. Por lo tanto, nadie conocía la concentración hasta después. Y le puedo decir que, siendo yo consejero y conocida alguna de las ayudas, fui yo quien ordenó el no pago de algunas ayudas. Que no se olvide, porque algunos se apuntan a ser los titulares de la depuración de responsabilidad de la investigación de los asuntos, y el primero que ordenó investigar la gestión de la consejería fui yo, dando orden al viceconsejero de denunciar en la Fiscalía el tema de Malmerca Sevilla. Y fui yo quien, al conocer por el nuevo director general algunas situaciones que no nos parecían adecuadas, quien ordenó el no abono de algunas subvenciones, en concreto de la zona norte de Sevilla. Luego, ya detectan que existen irregularidades en la distribución de las subvenciones, porque, en definitiva, no se trataba de ayudas a empresas que impulsaban proyectos, como esta mañana el señor Viera nos quería hacer ver en un bucólico panorama de reactivación de la industria. No, había una realidad más oscura y más sórdida. Usted la descubre, ¿no? Hay empresas que reciben ayudas sin convenio, Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso, 120.202 euros por resolución de Guerrero de 12 de noviembre de 2001. Hay empresas de Rosendo y Sayago sin actividades ni trabajadores, Tierra Virgen de Alimentación, Arcadia Emprendedora, Ibérica de Exportaciones y Transacciones SL, muchas más. Empresas sin solicitud previa que tienen también muchísimas ayudas, empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla que reciben ayudas de hasta 9 millones de euros y que no llegan siquiera a implantarse, a tener una sede física. 5 empresas de Guadalcanal, que no es la cooperativa de aceitunas que ha dicho el señor Viera, que son cooperativas de refractarios, creo que es de 2 familias enfrentadas, que se llevan hasta 3 millones de euros y, en fin, Isael Inversiones, que cobra 450.000 euros para ayudas sociolaborales para 8 trabajadores, cuando tenía 2. Hombre, yo creo que eso no responde a un criterio político establecido por la Consejería, que, según el panorama que nos ha planteado el señor Viera y que yo creo que usted ha continuado exponiendo, en definitiva, era otro. Se trataba de reactivar, se trataba de crear empleo, se trataba de fijar empleo, y estamos hablando de empresas que ni tienen actividad, ni tienen empleo, y a veces no tienen ni sede ni industria.
¿Es así? La verdad, señoría, que, vamos, con todo respeto y atención, le intento seguir para hacer un discurso en lugar de formular una pregunta, desde mi punto de vista, porque además hace afirmaciones. Yo, cuando di orden de no abono de algunas ayudas, no fue por sospechar irregularidades en la distribución. Es una conclusión que usted obtiene. Yo, cuando en el año 2008, aproximadamente 2009, no recuerdo exactamente el mes, si fue a final 2008-2009, en el informe que me eleva el nuevo director general, hay unas empresas que no han cumplido la finalidad de la subvención. Por tanto, decidimos no abonarla. Sencillamente no había ningún tipo de irregularidad, porque esta subvención, en principio concedida, tuvo un procedimiento legal. Estuvo sin ser denunciada ni políticamente ni jurídicamente, quiero recordar, aproximadamente 7 o 8 años, porque estas ayudas se dieron aproximadamente en el año 2002-2003 y estuvieron pacíficamente en el territorio sin que nadie notara nada. Desde luego, la Junta de Andalucía y en mi época no tuve denuncia de nadie respecto a ningún tipo de concentración de ayuda. Mire usted, el procedimiento concreto para la concesión de ayuda y sus requisitos, vuelvo a decirle, estaba residenciado en este director general, como está residenciado en todos los directores generales de todas las consejerías la gestión de sus procedimientos. Y no le pide usted, al viceconsejero el control del procedimiento de cada uno de los directores generales, sencillamente porque no le corresponde y porque el control y fiscalización de la gestión de las direcciones generales corresponde a los órganos de fiscalización, tanto a la intervención general en su caso como al órgano externo de fiscalización, que es la Cámara de Cuentas. Impútele usted al viceconsejero la coordinación, el impulso. No le impute usted al viceconsejero, en su caso, el control documental de un procedimiento residenciado en una dirección general. Disculpe, señora Doblas, le ruego vaya concluyendo su tiempo. ¿Y los intrusos, cuándo empiezan a descubrirlo? ¿Tienen conocimiento de que existen esos intrusos? ¿O nunca lo supo también porque eso también correspondía a la Dirección General o al Parlamento? Entiendo que lo del Parlamento le hizo usted un poco enfadada. Yo lamento que usted se haya enfadado, pero repase usted la memoria de los presupuestos. Me he sometido, creo, que a una descripción de la realidad. Si en la memoria usted no leyó que venía para prejubilación y ayuda a empresas en crisis de manera clara y que el titular era el director general, yo lo lamento, pero está documentalmente y lo tiene su señoría de muchas maneras. Mire usted, primero habrá que definir en su caso la palabra no intruso y especificar. Yo creo que a esta altura lo sabe. Quiero recordar, si usted me permite, señora, no me lo he traído, creo aportarle que muchas de las veces el Grupo Parlamentario Izquierda Unida pedía la extensión de las ayudas a empresas auxiliares y empresas próximas a cualquiera de las empresas que se dé ayuda. Eso hoy, en el debate jurídico-político, está considerado como un intruso. Por lo tanto, no me venga usted a mí a decir, porque aquí se han solicitado por parte del Grupo de Izquierda Unida y por el Grupo Popular la extensión. Mire usted, cuando le digo eso, créame que es la verdad. Y si no, le formulo a los diputados que, insistente y reiteradamente, han pedido la extensión de medidas de este apoyo a la empresa auxiliar. Era un criterio de Izquierda Unida que no se sometiera o que no se acortara o se acabara la ayuda en la empresa principal y que sus efectos positivos se extendieran. Bueno, no está aquí mi buen amigo y apreciado amigo de Granada, ¿no? Pregúntele. ¿Me está usted diciendo que era un criterio de Izquierda Unida que se extendiera a la suegra de Guerrero con 198.876 euros, al chofer, al churrero del pueblo del señor Guerrero, que se lleva 120.000 euros? ¿Eso era un criterio que manifestaba Izquierda Unida? Hombre, ¿creía de verdad usted que tenía derecho a la prejubilación, permítame que utilice el término, que es el que entienden todos los andaluces que nos están viendo, en González Vías? ¿Creía usted que tenía derecho a la prejubilación en González Vías? Señora Doblas, le ruego ya definitivamente que vaya concluyendo. Señor Fernández. Yo le rogaría también, señor presidente, que la señora Doblas mantuviera un tono en las preguntas sin alzar la voz. No es necesario, yo me entero bien de lo que usted formula. Nos parece también en el tono de voz tratar de darle mayor énfasis a algo que dice. Mire usted, el primer interesado en que personas que hayan hecho un uso ilícito, abusivo, arbitrario del procedimiento, el primer interesado soy yo en su persecución.
y no haga usted hilaridad de un criterio político como era la extensión. Si ha habido 8, 9, 20, 25, 40 intrusos por una aplicación arbitraria, injusta o abusiva del procedimiento, persígase hasta las últimas consecuencias. Con sorpresa parece que eso tiene menor recorrido de investigación que el ataque y la persecución política. Pero es una opinión. Es una opinión. Lo que percibo es, con este tema, persecución de objetivos políticos más que persecución de la verdad. Y, por tanto, le voy a decir una sola vez, porque eso sí ya infiere a mi derecho a la intimidad del honor. No se lo voy a permitir porque está resuelto en términos judiciales. Me pertenecía de haber querido la prejubilación en González Vía, el contrato de garantía de renta, y no lo hice porque no me dio la gana de aceptar una prejubilación. Tenía todas las condiciones subjetivas y objetivas, y no quise firmarlo sencillamente porque no me dio la gana, porque entendí que no era ético para percibirla yo. Y eso se lo pueden colaborar y está resuelto absolutamente en términos claros por la Audiencia Provincial de Sevilla. Perdone, pero le recuerdo que yo quisiera una cuestión de orden en este momento. Yo estoy en el Parlamento, soy diputada y puedo realizar las preguntas, me las permita usted o no me las permita. Contéstelas si quiere o no las conteste. Señor Fernández, ¿tiene algo que añadir a este respecto? Que la posición de derecho que usted me hizo está afectada al derecho personal y al derecho de intimidad. Creo que si la señoría lo ha estudiado, me parece que iba en un tono de ofensa personal, de persecución, el insistir en un tema de González Vía resuelto de manera expresa por la Audiencia Provincial de Sevilla, clarísimamente resuelto por el Comité de Empresa, y usted, que tiene posibilidad de acceder a los comités de empresa, pregúntele al Comité de Empresa de González Vía mi posición política y personal. Usted posiblemente cambie de opinión respecto a la afirmación o a la pregunta insidiosa que ha podido formular. Bien, ha quedado clara. Señora Doblas no tiene la palabra. La primera intervención al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y para ello tiene la palabra su portavoz, la señora Doblas. Gracias, señor presidente. Debo decir que el señor Fernández no ha entendido mi tono de enérgica respuesta porque, la verdad, me he sentido dolida. Me parece muy mezquino que yo le pregunte por los intrusos cuya existencia a usted debería indignarle más que a nadie y que usted me responda que era Izquierda Unida la que los pedía. Hace un uso muy perverso de una reivindicación nuestra que, cuando hay una empresa en crisis, deba también abordarse la situación de las empresas auxiliares, de los trabajadores de las empresas auxiliares. Evidentemente, nosotros estamos pidiendo algo ajustado a derecho. Lo que no podíamos imaginarnos era que existiera esta inmoral fiesta de intrusos dentro de los expedientes de regulación de empleo. Voy a empezar por la mayor. Ha dicho usted que de verdad cree que no ha existido ninguna irregularidad con este procedimiento, con este caso, con los ERE, ya que usted no habla ni de intrusos, ni de pagos cruzados, ni de empresas fantasmas, ni de juerga, y todo es perfectamente maravilloso en la Consejería de Empleo. ¿Es verdad que cree que no ha existido ninguna irregularidad? Diría, si me permite, creo que en su intervención hay una calificación de actuaciones. Yo creo que no es una formulación de pregunta. Yo nunca he dicho en esta intervención antes nada de que todo iba fenomenal. He admitido la pregunta, creo que del Grupo Socialista, de la posibilidad de un uso arbitrario en el procedimiento conocido en el año 2011. No he sido yo el que ha hecho la relación intruso-propuesta de Izquierda Unida. Si usted ha dicho, bueno, es que entonces Izquierda Unida es la responsable de la incorporación de la señora. No, para nada. Yo he dicho... Se ha introducido Izquierda Unida diciendo que... yo he dicho que los intrusos no. Usted, las personas, una vez que se califiquen quiénes son intrusos, y así sea calificado, si la aplicación del procedimiento no le era aplicable, será intruso. Y he dicho yo que con la máxima rigor, la ley contra ello. Pero yo le puedo decir que no era conocido por mí y que lo que yo conocía
que hay 100 y pico de personas llamadas irregulares, cuando lo he conocido son personas básicamente de empresas auxiliares de empresas principales. Y eso es lo que le he dicho, y que eso era promocionado, entre otros, y que se podía compartir por Izquierda Unida. Yo no he hablado en ningún modo de imputarle a Izquierda Unida ninguna actividad que hayan podido cometer personas que han abusado del procedimiento. Y no he descrito nunca, posiblemente usted se equivocó esta mañana, yo no he descrito nunca la situación de la Consejería de Empleo como, bueno, que aquí no pasa nada. Pero usted ha pasado por lo que se ha visto con la actuación del año 2011. Pero, desde luego, yo no soy el responsable de esa actuación. Es decir, que usted, que en su primera intervención ha planteado los objetivos de la Consejería de Empleo y que ha dicho que todo se hacía en beneficio del empleo en Andalucía y calla y omite que durante los años que usted estuvo en la más alta responsabilidad se extienden los intrusos, las empresas fantasmas, los pagos cruzados, las comisionistas, los conseguidores, las aseguradoras. Esto no le ha merecido el más mínimo comentario en esa primera exposición y ahora mantiene que usted no se enteraba. Pero si no se enteraba, no debe usted explicar, o al menos quiere explicarlo ahora, cómo pudo pasar todo eso sin que usted se enterase, porque en ello mismo está su responsabilidad política. Usted se comprueba estadísticamente, y cuando digo estadísticamente no resto un ápice de importancia a cualquier irregularidad, estamos hablando, creo que del torno al 1 al 2% de irregularidades en la gestión de más de 6.000 personas ayudadas. Estamos hablando de un 1% como mucho. Por tanto, con ser importante la sola existencia de un irregular, para mí, desde luego, tiene toda la condena posible. Por tanto, vamos a dimensionar las cosas en su debido momento, sin restarle importancia ni responsabilidad. Mire usted, en mi época ni se extiende nada, sino, si usted puede comprobar, se produce una disminución de las ayudas en todos los niveles. Hay una contracción del gasto en ese particular extensión. Por tanto, no se ajusta a la realidad en lo que yo entiendo en mi periodo de gestión. Y le insisto, cuando me entero, porque curiosamente no se entera nadie en Andalucía, no hay ni una sola queja de nadie respecto a la gestión que se hacía en la Dirección General de Trabajo. De nadie, insisto, ni de los sindicatos, ni de las personas afectadas, ni de las personas no afectadas, ni del Partido Popular, de nadie. Y cuando me entero con el relevo del director general, soy el primero que procede a empezar a anular ayudas. Y esa es mi responsabilidad política. Dice, no se entera. Pues, desgraciadamente, es posible que en la gestión, a veces, no se entere de las personas que, teniendo la responsabilidad, transfiera o transmita la información como debiera. Eso está, por desgracia, dentro del concepto de la confianza. ¿Y no es más bien que el procedimiento facilitaba que no hubiese los controles necesarios para que todos se enterasen de cómo se gestionaban esas ayudas? Mire usted, le puedo, casi yo creo que su compañero le podrá también informar. Nadie en este país le garantiza que con procedimientos reglados o con procedimientos excepcionales la finalidad se cumpla. Hay, por desgracia, y estadísticamente lo puede comprobar, incumplimiento de la finalidad en ayudas públicas. Afortunadamente mínimo, pero en ayudas regladas, la puede usted comprobar, por desgracia, hay incumplimiento y se conocen cuando se dan ayudas en cualquiera de las consejerías. Por eso la ley contempla el expediente de reintegro, para, comprobado el incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la ayuda, se procede al reintegro. Por tanto, le insisto, no está la maldad en el procedimiento. La maldad está quien usa arbitrariamente o incumple la finalidad de la ayuda concedida. Es muy curioso porque esta mañana el señor Maña, el que fue viceconsejero de Empleo hasta hace muy poquito, señalaba que el procedimiento era manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable. Y que por eso mismo ellos manifiestamente lo mejoraron. Por otra parte, usted acaba de decir que justamente en su periodo se reducen las ayudas. Parece que traslada la responsabilidad
de esta extensión de las irregularidades al señor Viera. El señor Viera esta mañana traslada las responsabilidades a los que estaban por debajo de él, cosa que usted también hace, por cierto. Parece que no tienen muy claro quién es quién y se llega a mantener la responsabilidad del director general sobre la del consejero y la del viceconsejero. Pero pasando a otra pregunta, porque ya tengo muy poco tiempo, ¿quién elegía a las aseguradoras? ¿Quién establecía los criterios para seleccionar a las aseguradoras? Porque lo que es cierto es que es un procedimiento habitual en la Administración el de concurrencia pública y cumplimiento de los criterios de objetividad. Y cómo se controlaba que el gasto correspondiente a las primas de las pólizas en garantía de renta eran superiores a lo establecido en los expedientes de regulación de empleo, porque eso mismo daba una idea de la existencia de intrusos. Usted no haya formulado la pregunta, no puedo dejar de pasar que lo que usted ha hecho es un juicio de valor sobre lo que ha dicho el señor Maña, sobre que yo no dejo de asumir responsabilidades o que la traslado hacia arriba o hacia abajo. Son juicios de valor que no puede usted imputar en mi boca. Son sus juicios de valor, no son mis reflexiones ni mis manifestaciones. La modificación que se produce cuando salimos del Gobierno estaba preparada ya por el equipo de Gobierno, porque lo que se modifica es el instrumento que se cambia de transferencia de financiación por encargo de ejecución o encargo de gestión. Lo puede usted comprobar también y, por tanto, los juicios de valor, sin tener toda la información o no querer usarla, imputan a esta parte unas situaciones que no son aceptables. Segundo, le he insistido durante toda mi comparecencia que las ayudas son ayudas individuales sociolaborales, que la selección de las compañías de seguro la hacían porque le merecía la confianza quienes eran beneficiarios de esa ayuda, es decir, los trabajadores. No era un contrato de la Administración con la compañía de seguro, era un contrato de adhesión de las ayudas individualizadas o del comité de empresa o de sus representantes que elegían a las compañías aseguradoras. Qué curioso que eran siempre las mismas. Señora Doblas, la última pregunta. Eran siempre las mismas aseguradoras, eran siempre los mismos comisionistas o casi siempre. ¿No da eso una idea de que era más fácil conseguir la ayuda si contabas con determinados elementos o determinadas personas o determinados mediadores? Si usted hace un juicio de valor negativo, usted tendrá preconcebido. ¿Y por qué no se pregunta usted? ¿No es más cierto que hay muy poca especialización en ayudas sociolaborales que soporten un sistema de pago aplazado? ¿Por qué tiene usted que pensar que las ayudas que elegían o las compañías que elegían los trabajadores eran por algún tipo de interés material? ¿Por qué no pregunta usted si en el mercado había posibilidad de ese tipo de ayuda, de ese tipo de gestores de expedientes, si estaban dispuestos a cobrar en los periodos y en las carencias en los que era posible su abono? ¿Por qué ese juicio de valor no lo modifica? Verá usted cómo las cosas no son todas imputaciones de delito o imputaciones de mal hacer. Son sencillamente las cosas mucho más sencillas en la vida. Muchas gracias. No hago imputaciones, yo pregunto. Muchas gracias, y usted explica. señora Doblas. Ha quedado clara su exposición y su posición.